Ser, Buenas tardes. ¿Cómo va? Y la voz como la tengo, pero así me ha tomado esta semana. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, profesora. Muy bien. Arrancamos entonces. La idea es hoy tener un intercambio sobre estos 3 textos que yo les planteé para leer de la unidad 2. Y la semana que viene estaríamos teniendo un parcial de estos 3 textos, ¿sí? Era, en esta unidad, nosotros dejamos planteado en la unidad 1 el sintético recorrido histórico por la escuela secundaria, el sistema educativo, cuándo surge, en qué momentos, de qué manera se consolida y cuál es el recorrido que va haciendo, ¿no? Y marcamos sobre todo la cuestión del carácter elitista que tiene la escuela secundaria en sus orígenes, ¿sí? Cómo está destinado a un sector muy selecto de la población, y cómo esto a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la década del 40, se empieza a modificar a través de un proceso de masificación. Un proceso a través del cual sectores sociales que históricamente no eran los destinatarios naturales del sistema educativo empiezan a ingresar al mismo, ¿no? Y esta masificación presenta algunos problemas. Por un lado, que el sistema educativo, el nivel medio particularmente, se masifica en el acceso, es decir, empiezan a acceder grandes capas de la población, empiezan a acceder cada vez más sectores sociales, pero al mismo tiempo esto no reditúa en que estas personas que acceden puedan egresar y transcurrir el nivel en los tiempos teóricamente estipulados, ¿sí? Entonces hay mayor acceso, pero esto no se traduce necesariamente en permanencia y egreso, ¿sí? Tenemos todavía hoy grandes problemas en términos de deserción en el sistema educativo y en el nivel medio fundamentalmente. Y por otro lado, el otro problema que nosotros dejamos planteado es el de la fragmentación con la que se masifica el nivel. Es decir, se masifica, pero con recorridos diversos para diversos sectores educativos, para diversos sectores sociales, culturales, ¿no? Y entonces, cuando uno piensa que el sistema educativo debería estar democratizado, estas son grandes deudas que el nivel tiene, ¿no? Que por un lado no ofrece a todos los alumnos lo mismo, porque la oferta está diversificada, porque no da lo mismo ir a cualquier escuela, escenario que dejó muy a la vista la pandemia, ¿no? Y por otro lado, no hay un correlato en los niveles de egreso, ¿no? Porque todavía hoy también seguimos teniendo altos niveles de deserción. Bien, eso lo dejamos planteado, ¿por qué? Porque la obligatoriedad del nivel que se plantea en el 2006 hace que haya que no solamente el planteo de la obligatoriedad no es un simple planteo de, bueno, surge una ley, a partir de hoy la escuela secundaria es obligatoria, todo el mundo dentro de la escuela y se termina el problema, ¿sí? Sino que, por un lado, a las leyes hay que acompañarlas de programas, recursos, disposiciones, normativas, etcétera, etcétera, que acompañen a esa obligatoriedad para que sea posible. No es que en el 2006 había gente que no quería ir a la escuela secundaria y
como es obligatoria, de repente dice, bueno, ahora que es obligatoria voy. En realidad, antes de esa obligatoriedad legal, había una obligatoriedad social. No eran las mismas oportunidades que iba a tener en el, por ejemplo, en el... hay un compañero que se le tilda el audio y el video. ¿Los demás me escuchan y me ven bien? ¿Sí? Sí, debe ser tu conexión, entonces. Igual siempre está bien preguntar porque a veces uno no sabe si es la conexión de uno o de los demás. Entonces, hay, digamos, no se trata solamente de que, bueno, la gente que no iba a la escuela secundaria no iba porque no era obligatoria, porque ya había una obligatoriedad social que implicaba que no todo el mundo tenía las mismas oportunidades, por ejemplo, en el acceso al trabajo, sin tener secundario que teniendo ese título habilitante, ¿no? Entonces, ya el secundario era algo de importancia social significativa antes de convertirse en obligatorio, ¿no? Pero bueno, si este nivel educativo fue pensado en sus orígenes como un nivel elitista, eso significa que, por un lado, fue pensado con un formato un tanto rígido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía este formato fuertemente clasificado, es decir, con una clara diferenciación entre las distintas asignaturas, y también como un nivel que tiene una estructura rígida de funcionamiento, tanto en sus estructura curricular como pedagógica, como el marco que regula sus prácticas de enseñanza. Es decir, es un nivel que históricamente se planteó como un nivel en donde los docentes enseñaban y si el alumno no aprendía y no tenía éxito en su trayectoria educativa, bueno, terminaba desertando del nivel, y eso estaba naturalizado, porque estaba naturalizado que la escuela secundaria no era para todo el mundo. Entonces, si de repente había un alumno que decía, bueno, yo esto no lo entiendo, no lo puedo aprender, no lo puedo incorporar, bueno, formaba parte de bueno, Emanuel, no hay problema. Esto formaba parte de la propia dinámica, que no era aceptable en el nivel primario, por ejemplo, en donde, bueno, si un alumno no aprende, hay que buscar las estrategias, las formas para que efectivamente pueda llegar a aprender, dado que, bueno, ese nivel sí era obligatorio desde ya sus inicios, ¿no? Por lo tanto, tenemos esta estructura un tanto rígida, tanto a nivel curricular como de estrategias pedagógicas, que la obligatoriedad nos dice que hay que repensar, ¿no? Que ya no podemos enseñar de esa manera, que ya no podemos estar pensando en enseñar y decir, bueno, yo explico, el que me entienda y el que no, si hay alguno que no llega, no, hay que brindarle a los alumnos todas las ayudas necesarias para que puedan llegar a aprender, porque la obligatoriedad no pasa solamente porque estén sentados adentro del aula, sino que el derecho a la educación tiene que ver con que efectivamente aprendan, ¿no? Entonces tiene que haber una diversificación de estrategias pedagógicas que lleven a poder ayudar a todos los alumnos a aprender respetando sus individualidades, sus trayectorias, sus necesidades, etcétera, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado la escuela también tenía mecanismos selectivos, no solamente en términos académicos, sino en términos de la conformación de lo que nosotros habitualmente le llamamos la disciplina escolar, las normas y las reglas que regulan, valga la redundancia, la convivencia en las escuelas, ¿no? O sea, cuando la escuela secundaria no era obligatoria, había dos formas de las que uno se fuera de la escuela. Tenía que ver por cuestiones de tipo académicas y por cuestiones de tipo
vinculada al comportamiento, ¿no? O sea, las famosas amonestaciones, que tal vez si ustedes son jóvenes no han tenido que padecerlas, pero que las habrán escuchado nombrar, ¿no? Llegadas a las 25 amonestaciones, había un conjunto de situaciones que se consideraban transgresiones a las normas y que a las cuales les correspondía una determinada sanción que se traducía en amonestaciones. Cuando llegamos a las 25 amonestaciones, bueno, ahí correspondía que te expulsaran de la escuela, ¿no? Si hoy pensamos que la escuela es obligatoria, también ponemos en tensión y en discusión estos mecanismos, ¿no? Y la obligatoriedad en un marco en el cual estamos pensando que la escuela tiene que ser para todos, ¿no? Nos obliga a pensar también de qué manera hacer que su tránsito, que su transcurrir sea más democrático, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, el texto de Friedman, Otero y Salti hablan de las distintas normativas que se fueron sancionando, tanto para la participación política juvenil como para regular las actividades de las instituciones. ¿Se acuerdan cuáles eran esas principales normas? Ahí los autores hacen referencia, por un lado, a normativas que acompañan el cumplimiento de la obligatoriedad, como son la asignación universal por hijo, que pide como contraprestación el acceso para acceder a esta remuneración, la escolarización, y los distintos planes y programas que se fueron aplicando para acompañar, como el Progresar, que es un sistema de becas. Bueno, también está el Plan Fines, para quienes no pudieron terminar la escuela secundaria. También, bueno, el Plan Conectar Igualdad, todo un conjunto de planes y programas que se plantearon, tanto a nivel nacional como en las distintas jurisdicciones, y que fueron acompañando o intentando acompañar el cumplimiento de esta obligatoriedad. Pero también hay otras normas. Ahí menciona la ley del voto joven, que si bien no es, que en realidad se llama Ley de Ciudadanía Argentina, pero si bien no es una ley que tenga que ver con lo educativo, porque es la ley que habilita a los jóvenes a votar a partir de los 16 años, bueno, nos está planteando que esos sujetos educativos, los sujetos que están en la escuela, son sujetos que van a acceder al sufragio, entonces ya los están mirando como sujetos políticos, como sujetos que están habilitados a la participación en la vida democrática, ¿no? Y eso también hace que tengamos que repensar un poco la forma de participación que se da en el orden escolar, ¿no? Juan Pablo, ¿quería decir algo? Sí, una pregunta. Ahí en esa parte habla de voto joven argentino nativo o por opción. No entiendo qué es por opción. Espérate que no te escucho muy bajito. ¿Voto joven? Habla de voto joven argentino nativo o por opción. No entiendo qué es por opción. No sé, porque esa es una cuestión legal que la verdad. ¿En qué tenés la página ahí? ¿O te lo anotaste nada más? No, me lo anoté por ahí para preguntarle, porque por ahí, para sacarme la duda nomás. La verdad que no sé, porque como eso tiene que ver con esta ley de ciudadanía, que no la manejo yo, o sea, sé que los jóvenes pueden votar a partir de los 18, a partir de los 16, perdón. No sé si es por opción, porque viste que el voto es optativo.
No sé si se vendrá por ahí, eso que le pone por opción. A ver si lo encuentro yo. Es la página 65. ¿Por argentino nativo o por opción? ¿Será nacionalizado? Viste que, porque ahí lo dice argentino nativo o por opción. ¿Será, ahí debe tener que ver con que si está nacionalizado argentino? Supongo que tendrá que ver con eso. Bueno, eso nos pone a mirar a nuestros alumnos con estas características, ¿no? Como sujetos de derecho. Y en ese sentido, hay todas unas cuestiones que se vienen planteando respecto a que ya el orden escolar ya no puede plantearse de esa manera y pensándola con esta estructura rígida en donde estas son las normas, estas son las reglas, a esto hay que adecuarse. Nuestro sistema educativo en general tiene una estructura muy verticalista en donde las normas y las reglas se plantean de manera centralizada y así van descendiendo en el nivel, los distintos niveles de gestión, ¿no? Y entonces hay escasa participación, no solamente para los jóvenes, también para los docentes muchas veces y los directivos en la definición de las políticas educativas. Y en este sentido también hay que replantear la forma de convivencia en las escuelas, ¿no? Se plantea esto. De repente hay docentes, actores institucionales que tal vez continúan teniendo una mirada coincidente con esta impronta de origen de la escuela secundaria, a la cual esta nueva realidad los pone un poco como que los descoloca en algún punto, ¿no? ¿Y en qué sentido? Bueno, que uno puede escuchar personas que nos digan, bueno, pero ahora resulta que como es obligatorio hay que aprobarlos a todos porque resulta que entonces no se puede desaprobar a los alumnos y también resulta que hay que ser tolerante con todo porque no los podés echar. Bueno, esto en realidad es un error de interpretación, o sea, que sea para todos y que uno tenga que hacer el esfuerzo porque todos aprendan, no significa que tengan que aprobar todos aunque no sepan, aunque no hayan aprendido, aunque no, o sea, significa que bueno, yo no puedo decirle, bueno, yo ya expliqué el ejercicio, listo, ya lo expliqué, entonces ya está. No, si nadie lo entendió y si nadie aprueba no pasa nada. Entonces, significa que tengo que apoyarlo más o buscar otras apoyaturas para que pueda aprender. Pero no significa que lo tenga que aprobar sí o sí porque es obligatorio. Y también que yo no pueda decirle al alumno, si cometés esta infracción, te pongo tantas amonestaciones y te vas, no significa que no se puedan establecer normas y reglas de convivencia, ¿sí? Y tampoco significa que no se pueda sancionar al alumno, establecer sanciones, plantear límites, para nada, ¿no? Así que hay como una deformación, tal vez, de algunas de estas ideas. Y en este sentido lo que se promueve es la ley de centros de estudiantes, que son normativas que ha ido haciendo como el derrotero, algunas surgen como primero a nivel de las jurisdicciones, después se sanciona a nivel nacional o al revés, ¿sí? Y lo que se intenta allí es tratar de promover la creación de centros de estudiantes y también la normativa que regula el tema de la convivencia en las escuelas, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, pero toda esta cuestión de la revisión de la convivencia tiene que ver con el trabajo sobre el conflicto en las escuelas y sobre la violencia en las escuelas, ¿no? Que hay que buscar otros mecanismos también para regular las situaciones de conflicto, porque
Es cierto que cuando vos te quedabas con los que sobrevivían en la escuela, si vos tenés mecanismos de selectividad y te quedás con los que sobreviven, en la escuela es mucho más fácil gestionarla que cuando tenés que gestionarla con todos los que tenés. ¿Se entiende? Ustedes fíjense que a veces esta mirada de que las escuelas privadas son mejores que las públicas, y a veces tiene que ver, primero que uno tiene que decir que tiene que definir qué es mejor, qué es peor, bueno, no necesariamente, pero a veces parecen como más ordenadas, parecen más tranquilas, pero bueno, a veces tiene que ver con que las escuelas privadas muchas veces son más pequeñas, no es lo mismo gestionar, o sea, los que son de campaña, qué sé yo, no sé, el Colegio San Roque, que tiene un solo curso, que probablemente son los mismos chicos que ya vienen de la escuela primaria, y que y se conocen todos y vienen trabajando todos juntos, ya en la comunidad de padres también se conocen, que gestionar, qué sé yo, la escuela técnica, que tiene un montón de alumnos, un montón de cursos, que son pibes que vienen de muy distintos barrios, de muy distintas trayectorias educativas, de una diversidad muy amplia de familias. Bueno, es mucho más difícil gestionar, seguramente el nivel de conflictividad sea mucho mayor, pero no porque sea pública y sea una mala escuela, sino que, bueno, porque es mucho más complejo de gestionar y de trabajar cuando vos tenés que incluir a todos, cuando no vas haciendo, porque las escuelas privadas ya con la cuota que cobran, ya ahí hay un proceso de selectividad. ¿Sí? No hace falta que tomen examen de ingreso. Si dicen, bueno, para venir a esta escuela vos tenés que pagar tanto, ya ahí se establece un límite entre el que puede y el que no puede acceder a esa cuota. Así que el tema de incluir a todos, el tema de incluir a los sectores sociales que históricamente no accedían y que además traen situaciones conflictivas porque son sectores postergados de la sociedad que muchas veces viven en situaciones de marginalidad, de desocupación familiar, con distintas problemáticas sociales que los atraviesan. Bueno, eso genera también mayores situaciones de conflictividad en las escuelas. Y hay que poder trabajarlo con otras herramientas, que ya no sea la amenaza de te expulso, te echo, te amonesto, ¿no? Sino que sean estrategias que además, como estamos mirando a nuestros alumnos como sujetos de derechos y como sujetos políticos, tienen que ser personas que tengan posibilidad, por ejemplo, de expresarse, de plantear qué es lo que les parece, qué piensan, ¿sí? Y hasta de opinar respecto de qué es lo que hay que hacer y cómo resolver determinadas situaciones. Y además se piensa que también las construcciones tienen que ser un tanto situacionales, ¿no? Que las propias comunidades puedan decidir cuáles van a ser sus normas, sus reglas, que establezcan acuerdos, ¿no? Para determinadas comunidades, no sé, determinados hábitos son importantísimos, no sé, en términos de vestimenta, en términos, por ejemplo, en muchas escuelas, lo vamos a ver más adelante, se generan mucho problema con el tema de la indumentaria. Por ejemplo, si los chicos usan gorra o visera, no sé si se sigue usando, pero bueno, hay... ustedes piensen que la adolescencia es una etapa de consolidación de la identidad de los jóvenes, ¿no? Y muchas veces el aspecto, ¿no? Tiene que ver con esto, si el corte de pelo, que elijan el tipo de ropa y de vestimenta, si se ponen aritos, si se tatúan, si ahora los cortes esos de pelo que se hacen muchos chicos jovencitos con determinadas formas y no sé qué. Bueno, en distintos sectores sociales y con distintas características y en distintos momentos todo eso va cambiando, pero hay sectores para lo que es importante. Entonces, para los chicos también, por ejemplo, no sé si continuará, ya les digo, porque estas cosas son muy dinámicas, pero en algún momento el tema de la gorra y la visera
es como una batalla campal que se termina armando en el aula, ¿no? Cuando tal vez hay situaciones que se puedan tramitar de otra manera, ¿no? Estableciendo acuerdos y dando razones y argumentos también acerca de el por qué, ¿no? En un caso que hay en un texto que vamos a ver más adelante, plantea, bueno, los docentes le decimos a los pibes que nosotros les queremos ver la cara porque necesitamos para enseñarles mirarlos y ver, porque a veces vos viéndole la expresión sabes si te está escuchando, si no te está escuchando, te vas obteniendo pistas a ver si entiende o no, más allá de que después te pueda preguntar, ¿no? Y necesitas, porque uno necesita el contacto con el otro y mirarse a la cara es importante. Entonces, si vos le planteas a los alumnos, por ejemplo, las razones, los argumentos, los motivos por los cuales te parece importante tal cuestión, tal vez se llegue a niveles de acuerdo y negociación y también escuches cuáles son los argumentos del otro, ¿no? A lo mejor se lleguen a formas de convivencia que bajen el nivel de conflictividad. El conflicto forma parte de las relaciones sociales, no existe institución donde no haya situaciones de conflicto. El tema es cómo los dirimimos y cómo los resolvemos, ¿sí? No sé ustedes los que por ahí egresaron hace poquito, si tienen experiencia de que en sus escuelas haya habido centros de estudiantes, que haya habido consejos de convivencia en los que hayan participado, o cómo se dirimían las normas y las reglas. No sé si alguien quiere compartir cómo fue su experiencia. Hola, profesora. En realidad, en la escuela secundaria no, pero cuando fui unas veces a Ciudad Universitaria me impactó lo que son los centros de estudiantes, que hay muchos y tenés toda la universidad pegada con papeles, pancartas, promocionando la participación y todo lo que eran los partidos. Claro, en las universidades, como también por ahí lo van a ver en el instituto cuando puedan ir, que también hay centros de estudiantes y que algunas de las agrupaciones, no siempre, pero algunas de las agrupaciones están identificadas con un partido político. Eso no necesariamente tiene que ser así, pero a veces sí están vinculadas a un partido político y a veces simplemente es una agrupación de estudiantes con una determinada línea. Pero es cierto que impacta mucho, ¿no? Sobre todo que en universidades que históricamente tienen mucha trayectoria de centros de estudiantes y de participación fuerte, ¿no? De distintos distintas agrupaciones, ¿no? Que además son históricas, que tienen mucho tiempo. ¿Alguien más tiene, no tuvieron centro de estudiantes en la escuela? Misma experiencia que Soledad en la UBA, es decir, mucha militancia política había dentro de los centros de estudiantes y después en la secundaria, hace mucho tiempo obviamente, cuando terminé, bueno, recién se empezaba, obviamente no estaba la ley de centro de estudiantes, pero desde la parte docente nos hacían muchísimo hincapié en formar centros de estudiantes, ellos mismos no necesitaban ni... Bueno, se pudo hacer, no participé, pero bueno, había muy poca idea en ese entonces de los beneficios, pero bueno, con trabajo eso iba a progresar, obviamente, pero progresó porque sancionaron una ley que hace que sea más democrática la educación. Así que, Claro. en la UBA lo experimenté muy distinto, como decía Soledad, es muy política la UBA, tiene muchísima actividad y funciona muy bien el centro de estudiantes, porque hasta nos habían cambiado fechas de finales por coincidir con materias y al tener tanto material de estudio había que cambiarlo y se cambió.
Claro, porque funcionan muy bien, tienen todos los mecanismos, tienen mucha experiencia, tienen todos los mecanismos como muy aceitados, ¿no? Sí, hay, digamos, en general hay que superar una mirada, muchas veces hay una mirada negativa socialmente de la política, ¿no? Yo ahí les proponía pensar los obstáculos para la participación, ¿no? Porque lo político muchas veces se tiñe con alguna mirada negativa, ¿no? En realidad la organización política tiene que ver con organizarnos para defender intereses, ¿sí? Después, por supuesto que siempre hay distintas miradas, ¿no? Acá Juan Pablo dice, bueno, unas fechas de examen que nos caían mal o nos superponían o lo que sea. Bueno, porque, ¿qué es un centro de estudiantes? Un centro de estudiantes es una organización gremial, como un sindicato, pero de estudiantes, ¿no? Entonces está pensada para defender los derechos de los estudiantes, sus intereses, sus necesidades, etc. El problema es que, por un lado, bueno, ustedes dijeron la UBA, y también si uno mira en estos últimos años, cada tanto hay noticias de movilizaciones de centros de estudiantes de secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, hubo secundarios que tomaron la escuela cuando, por problemas edilicios, me acuerdo de noticias de hace varios años atrás. Después, cuando el gobierno de la ciudad hace unos años atrás encaró una reforma curricular de la escuela secundaria, también hubo movilizaciones estudiantiles para poder participar de ese proceso y manifestar, en este caso, algunos desacuerdos con algunas de las cuestiones que se estaban planteando. Claro, Ciudad de Buenos Aires es un espacio donde bueno, la participación política está como mucho más presente, mucho más aceitada, tiene mayor aceptación, digamos, que tal vez en otros distritos, en otros lugares, ¿no? Pero acá, por ejemplo, yo me acuerdo, yo no sé si ustedes lo habrán visto en su momento, pero hace algunos años atrás, no mucho, porque me parece que fue durante el gobierno de Vidal, que se quería reformar el currículum de las escuelas técnicas. No sé si se acuerdan de eso. Se querían sacar materias humanísticas, ¿no? Y la movilización de los centros de estudiantes de las escuelas técnicas ahí fue fuerte. O sea, no solamente los docentes con sus agrupaciones, agremiaciones o de manera independiente y autónoma fueron planteando su desacuerdo con esa medida, sino que también, yo me acuerdo acá en Campana, veía notas así que los chicos del centro de estudiantes que la escuela técnica acá tiene, bueno, se movilizaron y bueno, y la medida de hecho se revirtió, no se llegó a aplicar porque se planteó esta resistencia, ¿no? Bueno, ahí Agustín habla de la experiencia de la UTN, donde el centro de estudiantes se organiza para ver el tema de los precios de las fotocopias, para ayudar a los estudiantes que necesitan una apoyatura económica, ¿no? Así que, pero claro, es muy difícil también a veces, vos Juan Pablo decías, bueno, los docentes nos dijeron, nos insistieron, y está el caso que yo compartí con ustedes, donde hay directivos que sobre todo recurren a los estudiantes que ven más movilizados para incentivarles a que quieran participar esto, ¿no? Que la lógica del sentido común nos dice que aquellos que están participando políticamente de otros espacios probablemente tengan interés en participar del centro de estudiantes, pero encuentran resistencias, ¿no? Por un lado, esto que yo les decía, como es una organización gremial,
¿Qué organización gremial surge de arriba para abajo? En realidad las organizaciones gremiales surgen de abajo para arriba, ¿no? O sea, surgen desde las bases. Es como si uno dijera, el dueño de Siderca le pide a sus obreros que se organicen para reclamarle a él mismo por... es como una situación bastante rara en general, no sucede de esa manera, ¿no? Sucede como un acto de rebeldía, como un acto de decir, bueno, de entender que vamos a tener mucha más efectividad para poder modificar alguna cuestión si estamos juntos que si uno va individualmente y reclama por alguna cuestión, ¿no? Y que en general es algo que surge en teoría desde las bases y no desde organismos superiores, ¿no? Por otro lado, también hay resistencias, por más que esté la ley, hay resistencias a veces desde el poder adulto, desde los adultos, a permitir la participación de los jóvenes, ¿no? Por miedo, por temor, porque esto genere por una idea de que esto va a generar una mayor conflictividad. No sé, por ejemplo, en el instituto también por ahí pasa, no es la UBA, ¿no? Pero pasa que uno llega y ve carteles y no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ir en algún momento, pero hay carteles de los chicos del centro, de distintas agrupaciones, siempre hay más de una. Y hay gente que eso le parece terrible, que tiene una mirada negativa de eso, ¿no? Dice, ay, el Instituto 15, como diciendo eso, está lleno de carteles, ¿no? Y sí, y hay carteles que tienen que ver con cuestiones estrictamente estudiantiles, y hay otros que tienen que ver con otros tipos de reclamos, con, no sé, debates acerca de, por ejemplo, hay una de las agrupaciones tiene participando a varias chicas que levantan banderas de cuestiones del movimiento feminista y ponen sus carteles de eso, aunque no es una cuestión estrictamente vinculada a la práctica estudiantil concreta. Así que ahí, como yo le decía, a veces hay rechazo a este tipo de prácticas. Pero bueno, es interesante promoverlas como sea desde la escuela secundaria para que nuestros estudiantes al participar se aprenden y para que nuestros estudiantes vayan aprendiendo a participar, que sepan cuáles son sus derechos, que sepan peticionar, organizarse, saber cómo pedir. El año pasado hablamos con una directora que decía, yo pido todo por escrito, a mí que no me vengan a agarrar en el pasillo, mirá qué tal cosa, de una escuela con un alto nivel de participación, en donde la participación también se tiene que regular. Uno no pide las cosas de cualquier forma, hay que respetar. No, bueno, hace una nota, explica cuál es el planteo, cuál es el pedido que estás haciendo, fíjate quién es la firma, no sé, como para que también uno aprenda que participar y armarse y reclamar no es ir y patear la puerta y decir, no, porque yo... Hay que conocer cuáles son las normas, hay que conocer cuáles son las reglas, hay que conocer cuáles son las cuestiones, cuáles son las formas, los modos de peticionar. Hay que saber negociar qué es lo que se puede y qué es lo que no, hay que saber dar argumentos. Así que todo eso es un aprendizaje que hay que hacer, ¿no? Entonces es interesante promover estas prácticas. Por supuesto que hay mucho por delante, porque en muchos casos no hay centros de estudiantes, o a veces se arman y participan 5 de toda la escuela, eso también es muy común, el bajo nivel de participación, bueno, son cuestiones que están en proceso de construcción también, ¿no? Y que hay que seguir trabajándolo, pero también uno como actor institucional. La norma tampoco sirve si es, bueno, como los directivos están obligados a que haya un centro de estudiantes en sus escuelas, les dicen a los pibes que elijan un delegado por curso y los hacen votar y arman una lista de gente como para que, bueno,
Si tengo que llenar una planilla, tengo los nombres de estos alumnos que son los alumnos delegados. Pero después eso no funciona con nada, no tiene ninguna funcionalidad. Y bueno, ahí. Y lo mismo con esto de los códigos de convivencia, ¿no? Que son espacios donde se supone que participativamente se van a definir las normas y las formas de convivencia en las escuelas, que a veces se redactan un año y quedan ahí redactadas y nunca más se cambian y va ingresando. Las escuelas son dinámicas, ¿no? Los alumnos se van cambiando todo el tiempo y también hay docentes que entran y salen, hay actores institucionales, se van cambiando y las normas quedan ahí. Y a veces ni sabemos quién las hizo, quién las planteó, en qué marco, en qué momento y por qué las seguimos implementando, si tal vez ahora las tendríamos que definir de otra manera. También las normas de convivencia son importantes porque establecen acuerdos a nivel institucional. Usted les habrá pasado en la escuela que los docentes se manejan muchas veces con lógicas diferentes. Por ejemplo, un tema de alta conflictividad en una escuela hoy es el uso del celular, ¿no? Entonces, hay docentes que lo usan para enseñar. Saquen el celular, ténganlo, vamos a hacer tal cosa, busquen información, bajen esta aplicación, no sé, lo que sea, lo usan como estrategia pedagógica, ¿no? Hay otros que, bueno, no lo usan, pero si el alumno lo tiene ahí, pero no se distrae mucho, pero no es un obstaculizador de la clase, bueno, lo deja el alumno que lo tenga ahí al lado, que lo mire de vez en cuando, y qué sé yo. Y hay otro que por ahí, si te veo con el celular, te lo saco, que lo tiene que venir a buscar tu papá. Entonces, son lógicas como tan distintas que es muy difícil para los pibes. Los pibes enseguida se dan cuenta con quién sí, con quién no, pero no hay un mensaje claro de por qué sí, por qué no, por qué en un momento, por qué no en otro. Y entonces eso genera nivel de conflictividad, porque el docente que viene y me lo saca porque lo estoy usando, yo le digo, sí, pero el otro que yo estaba en la clase anterior lo estaba usando y no pasaba nada, y en esta, bueno. Entonces, si se regula de manera tal que esto sea participativo, que el alumno se ponga de acuerdo, que negocie, que diga, bueno, está bien, yo acepto esta norma, acepto, no sé, usar el celular en el recreo nada más. Después, si me pescan en algo, o también los chicos dicen, bueno, yo no uso el celular, pero que el docente tampoco lo use en la hora de clase, porque ese es un reclamo también, ¿no es cierto? Yo no puedo estar paveando, pero el docente sí. Entonces, o uno o el otro, o cómo hacemos, ¿no? Entonces, cuando todos nos involucramos y formamos parte de la delimitación de esas normas, bueno, la dinámica que se da es distinta y también el compromiso para cumplirlo, ¿no? Y hace también al juego democrático, en donde no pensemos que los derechos y las leyes y todo es algo que viene de arriba para abajo con lo que yo no tengo nada que ver, sino que también es producto de un proceso de participación en otro sentido. Bien, después teníamos otros textos, tanto el que escribe Terici con Jacinto, como el que escribe Terici sola, que hablan un poco de los desafíos. Sofía dice: en el Colegio Nacional de Zárate está el centro de estudiantes, para eso mismo, no sé qué sería. No sé, Sofía, si tenés micrófono, no te anda. Bueno, la dejamos a Sofía a ver si sigue escribiendo algo más o si quieren hablar. Bueno, hacer reuniones de un alumno por salón, hacen planteos, bueno. Y además son procesos de construcción también. A veces no te da el micrófono, perfecto. Yo estudié en la Universidad de Luján, yo estudié primero en la escuela normal,
y se estaba haciendo un centro de estudiantes en ese momento mientras se armó un centro de estudiantes. Hubo elecciones, votamos y todo, ese año que yo estaba estudiando, el último año, o sea, no había, y se armó centro de estudiantes, y cuando fui a la universidad tampoco teníamos centro de estudiantes en mi carrera, había otras carreras que sí tenían. Ahí en la Universidad de Luján no tiene una organización por facultades como la UBA, sino que tiene una organización por departamentos. Entonces es medio rara la estructura, y los centros de estudiantes dan por carreras, y también lo armamos. Y el armado de los centros de estudiantes es una tarea bastante compleja, o sea, porque obviamente al principio son pocos los que quieren participar, es todo medio engorroso, se pierde mucho el tiempo debatiendo un montón de cosas, pero son procesos de aprendizaje, ¿no? Y bueno, aunque sea que los alumnos tengan representantes por curso y que vayan y formen parte de la discusión de algún tema de interés, y que vean que eso es escuchado y que vean que eso tiene algún resultado, más allá de que por ahí le den pelota o no, ¿no? Bueno, puede ser una experiencia interesante. Bueno, entonces, por un lado está el tema de la democratización del formato a nivel organizacional y de reglas y de estructura, ¿no? Si estamos pensando que el secundario tiene que modificarse para hacerse obligatorio y un nivel al que todos puedan acceder. Y por otro lado, tanto en el texto que escribe Terici con Jacinto como en el otro, ellos van a hablar de, bueno, el problema que tiene esta estructura rígida de la que les hablaba yo al principio, ¿no? Con la que se consolida la escuela secundaria, ¿no? Con una clasificación del currículum fuerte. La clasificación fuerte del currículum, nosotros le llamamos a esta división tajante disciplinar, ¿no? En donde en la escuela secundaria nosotros tenemos la estructuración disciplinar, matemática, lengua, historia, geografía, biología, etcétera, ¿no? Hay una estructura en donde hay una diferenciación bastante tajante y marcada entre las distintas áreas disciplinares, por un lado, y por otro lado también hay una asignación de los docentes de acuerdo a esa área, porque los docentes se forman dentro de esta estructura curricular, es decir, por ejemplo, ustedes que se están formando como docentes de matemática, ¿sí? Y la asignación de docentes por hora, ¿sí? La designación por hora de trabajo y por especialidad, ¿sí? Esta estructura muchas veces se resulta demasiado rígida, ¿no? Para el tránsito que puedan hacer los estudiantes, ¿no? De repente el paso de la primaria a la secundaria, empezar a tener un montón de docentes, horarios distintos, estilos de trabajo distintos, todo muy fragmentado y diferenciado. Es difícil, ¿no? Les resulta difícil a los estudiantes poder adaptarse a esta estructura de funcionamiento de las instituciones. Se vienen haciendo reformas a nivel curricular, ¿no? Porque, es decir, en las prescripciones que se hacen tanto a nivel disciplinar, es decir, de concepción de contenido educativo, y también de estructuras, de estrategias de enseñanza, viene habiendo una revisión en este sentido. No es la misma mirada de la matemática que hay en la currícula hoy que la que había en los 90, por ejemplo, ¿sí? Y tampoco es la misma mirada acerca de la enseñanza.
Ustedes van a ver que hay un montón de documentos que hablan de enseñar de otra manera, de enseñar teniendo en cuenta las trayectorias educativas de los jóvenes, de enseñar apuntando no a la repetición mecánica y reproducción mecánica del conocimiento, sino apuntar a un saber en donde haya construcción, en donde haya comprensión. Es decir, que hay otra mirada hoy, pero en términos de estructura curricular seguimos con esta clara delimitación, por más que el enfoque de enseñanza y el enfoque y la mirada disciplinar sea distinta, seguimos con esta marcada diferenciación entre asignaturas, ¿no? Y esto muchas veces es un tanto difícil de adaptarse a esto por parte de los alumnos. Y a lo mejor si tuviéramos estructuras un tanto más flexibles yo no quiero decir más fáciles, flexibles quiero decir donde los recorridos puedan ser no tan rígidos, ¿no? Tal vez la motivación de los alumnos por ir a la escuela pasara de otra manera. ¿A qué me refiero? Ustedes fíjense, ¿se acuerdan el documental que vimos sobre las escuelas de reingreso de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, por ejemplo, ahí los jóvenes contaban que tienen una estructura similar a la de ustedes, ¿no? Es decir, ustedes este año, por ejemplo, cursan 9 materias, supongamos más o menos son esas, y aprueban 5, ¿no? Y las otras no las aprueban, ya sea porque no las pueden cursar, porque no les va bien, por lo que sea, ¿no? Bueno, las 5 materias que aprueban, las aprueban, las tienen aprobadas y el año que viene no tienen que volver a cursarlas. El año que viene lo que tienen que hacer es cursar las 4 que le quedaron de primero, más las que puedan de cursar de segundo, de acuerdo a las correlatividades, etcétera, ¿sí? Y por más que por ahí sea difícil no haber aprobado todas las materias, porque uno siempre empieza una carrera queriendo aprobar todo, bueno, no importa, avanzaron. Terminaron un año y tienen 5 materias aprobadas. Y al año siguiente van a seguir aprobando otras materias más. Entonces todos los años van sumando, ¿sí? En los tiempos que puedan. En cambio, en la escuela, ¿qué pasa? En la escuela los chicos repiten, en esta misma situación repiten el año. Y a lo mejor los alumnos tienen dificultades con materias vinculadas, por ejemplo, a las ciencias sociales. Y en matemáticas les va bien, pero en matemáticas la tienen que volver a hacer de vuelta. Y fue bárbaro en matemática, pero la tienen que volver a hacer de vuelta porque tienen que volver a hacer de vuelta todo el año, ¿sí? Y son repetidores con todo lo que eso implica, con toda la carga que eso tiene en términos emocionales, ¿no? En cambio, en estas escuelas de reingreso, ellos tienen una estructura como la de ustedes y van avanzando, y cada pibe va haciendo el recorrido que puede, ¿sí? Por sus condiciones de vida y por sus dificultades que pueda tener el marco de lo académico. Y además tienen espacios en donde, por ejemplo, hacen trabajos interdisciplinarios, en donde están con 2 docentes de 2 materias distintas, haciendo un trabajo articulado, ¿no? Entonces, hay, sin ser una propuesta que rompa muy radicalmente con la estructura de las escuelas comunes, introduce algunas modificaciones que flexibilizan un poco el recorrido, ¿no? En algún punto y que le dan a los alumnos otras posibilidades, ¿no? Pensémoslo esto a nivel estructural, si uno no podría pensar, no sé qué opinan ustedes, en una escuela donde haya recorridos más diversos, ¿no? A lo mejor que... Y esto no significa, por ejemplo, bueno, matemática muchas veces pasa que es un cuco, ¿no es cierto? Matemática, ¿no? Entonces uno dirá,
bueno, hacemos un recorrido flexible con materias optativas y de repente que puede haber alumnos que no estudien matemática, que elijan un recorrido que no tenga matemática. Bueno, no necesariamente, pero a lo mejor un pibe que le cuesta mucho matemática no la cursa en el primer año. La cursa más adelante, que a lo mejor madurativamente tiene mejores herramientas para transitarla que cuando tiene menos edad. No sé, no estoy diciendo que yo tenga clara cuál es la propuesta que hay que desarrollar porque no lo sé, pero si tuviéramos estructuras más flexibles o se incorporara la matemática a través de un proyecto de desarrollo científico, tecnológico, que articuladamente con, no sé, gente de ciencias naturales o de otra área del conocimiento o demografía, en el caso de las ciencias sociales y análisis estadísticos, pudieran analizarse algunas cuestiones y entonces donde la matemática entrara a jugar con otras disciplinas, ¿no? Y entonces se analizara se entrara a la matemática desde otro lugar, desde una cuestión más interdisciplinaria, y bueno, y fuera mucho más accesible para los jóvenes, ¿no? Y además en esa interdisciplinariedad, el alumno que es bueno en matemática pueda colaborar y ayudar y aportar al proyecto que se esté desarrollando, y el alumno que no es bueno en matemática, pero sí es bueno en otras cuestiones, también puede aportar desde su lugar, y donde todos los alumnos no sientan que uno es muy inteligente y el otro es poco inteligente y el otro... ¿Se entiende lo que digo? Ahora, hay obstáculos para esto, porque la estructura desde la que fue el formato que históricamente pensó la escuela secundaria es del docente formado en matemática y cuya designación es por hora frente a curso, ¿no? Para repensar esta estructura también habría que romper con esa lógica, con la lógica de formación de los docentes y de asignación laboral. Y todo esto es muy, muy, muy complejo porque nos estamos metiendo con fuentes laborales, o sea, con situaciones como muy difíciles de definir, ¿sí? Y de modificar, ¿no? Uno le dice al docente de matemática, bueno, a partir de ahora no vas a dar más matemática, vas a participar de este proyecto. No, yo me formé como docente de matemáticas, yo qué tengo que ver con esta cosa. Entonces, va a haber seguramente muchas resistencias, muchas dificultades, pero hay la necesidad de reformular ese formato para hacerlo más accesible, para hacerlo más significativo, más interesante para nuestros alumnos, para que tengan otro tipo de recorridos y para hacerle lugar a todos los estudiantes, ¿no? Esto plantea un poco, porque también lo que sucede muchas veces es que se promueven cosas que pueden resultar interesantes y que apuntan a una mayor flexibilidad y democratización del nivel. Pero todo está sentado sobre una estructura que no fue pensada para eso. Les pongo un ejemplo. Cuando empezó el programa Conectar Igualdad, me fui. Se me fue la comunicación. Cuando empezó cuando empezó el programa Conectar Igualdad en las escuelas, esto del reparto de las netbook para los alumnos, yo hice una capacitación en ese momento, porque había que aprender a usarla con fines pedagógicos en la computadora, ¿no? Una de las cuestiones que se planteaba era, por ejemplo, que la computadora nos daba la oportunidad de romper con las paredes del aula, ¿no? O sea, de pensar que la clase, el tiempo de enseñanza no es solamente el tiempo, el espacio temporal de la clase y tampoco el espacio físico de la clase, sino que
la computadora nos daba la oportunidad, por ejemplo, de estar comunicados con los alumnos o que no podían venir a clase o que no podían estar en ese momento, o estar comunicados más allá del horario de clase, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Puede ser interesante. Ahora, yo me acuerdo que en esas capacitaciones yo planteaba, sí, está interesante, pero a mí me pagan por 2 horas de clase semanales, en las que tengo que estar en la escuela con los alumnos trabajando el tema de esas semanas, ¿no? Y resulta que como ahora tengo la computadora, tengo que poder conectarme con el alumno que no está en ese momento, en un momento posterior al tiempo de clase, y en un espacio que probablemente es el espacio de mi casa, ¿no? Y a mí me están pagando por 2 horas frente a curso. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo no estoy en contra de comunicarme con el alumno que no pudo venir y con facilitarle que no se pierda el acceso a la clase o a lo que se trabajó, pero el tema es que me recargan más de trabajo a mí y mi modo de contratación es por esas horas frente al curso, ¿se entiende? Y así hay muchas cosas que se promueven y que son interesantes, que trabajemos interdisciplinariamente, que coordinemos con otros docentes, que estemos atentos a las trayectorias educativas de nuestros alumnos, que pensemos en que no todos aprenden de la misma manera y al mismo tiempo, hay que atender a la diversidad, pero tenemos 600 alumnos, ¿no? Entonces, o 300, no digamos 600, digamos 300. Es un montón igual. ¿Cómo sé cuál es y por ahí los veo 2 horas por semana o 3. Entonces, ¿cómo sé de entre esos 30, 40 que tengo, qué necesita cada uno, ¿no? Si yo estoy de escuela en escuela. ¿Se entiende lo que digo? Muchas veces se promueven desde niveles centralizados documentos y miradas y normativas y regulaciones que nos plantean cosas con las que al principio no estamos en desacuerdo, pero que nuestras condiciones laborales y de trabajo y de contratación no nos lo permiten desarrollar, o lo desarrollamos con un costo personal bastante elevado. Por supuesto que las 2 horas de clase que uno tiene, también está contemplado que uno tiene que planificar esa clase, ¿no? Esto que muchas veces los docentes nos enojamos mucho cuando nos dicen que trabajamos pocas horas y que tenemos muchas vacaciones. Vieron que está la chicana esa que muchas veces se utiliza, y bueno, pero eso, bueno, o sea, todo el mundo sabe que el docente no trabaja el tiempo de la clase, sino que tiene que planificar previamente, tiene un trabajo posterior corrigiendo, tiene mucho trabajo extra. Si ustedes tienen un docente en la familia, lo saben perfectamente, y lo han vivenciado, pero bueno, no hace falta. Por supuesto que hay muchas cosas que comprometen. Sí, Soledad. Sí, así es. Pandemia, bueno, ahora no porque ya arrancaron, pero los docentes tenían que trabajar en clases cuando pudieran empezar a ir, después subir las cosas al Classroom y a la vez, bueno, contestar todos los mensajes de los chicos, todos los trabajos de los chicos que tenían que trabajar en la casa, después de la clase, todo el día trabajando. Totalmente. La pandemia, yo creo que sí, como agudizó todo, también agudizó ese trabajo extra de los docentes, ¿no? En donde, claro, vos tenés alumnos con conectividad, sin conectividad, que hay que seguirlos, que hay que sostenerlos, que hay que acompañarlos, que tenés que preguntarle, que te estalló la cabeza, porque, bueno, en esta escuela
es todo por WhatsApp, porque no tienen nada. En esta otra escuela tenemos una plataforma. En esta otra escuela armamos Classroom. Y además, bueno, por supuesto, sobre la base de una improvisación, que por supuesto no había otra porque nadie pudo planificar la pandemia, digamos. Se rompió y bueno, hubo que hacer lo que se pudo, ¿no? Pero esto también pasa habitualmente, ¿no? Que este fulanito no viene, que tiene, hay que hacerle, por ejemplo, algo especial porque trabaja, entonces hay que hacerle llegar, esta chica quedó embarazada y entonces hay que hacerle algo para domiciliario. Está toda esta cuestión ya en la cotidianidad, ¿no? Que forma parte. Bueno, ahora sí, en pandemia esto es tremendo. Lo que han pasado, hemos pasado, pero bueno, yo veo, tal vez trabajo en el nivel superior, pero veo los que trabajaron en niveles obligatorios, sobre todo, ha sido muy difícil, muy difícil sostener. Pero en general viene haciéndose como una recarga, ¿no? Bueno, entonces ahora en la escuela es obligatoria, hay que dar oportunidades a todos, hay que diversificar las estrategias, hay que pensar en cada uno, hay que darle a cada uno lo que necesita, hay que hacerle las oportunidades, Entonces la sensación es que la sobrecarga de trabajo es enorme. Entonces si de repente los docentes tuviéramos asignaciones, por ejemplo, horarias en instituciones, entonces uno dijera, bueno, yo trabajo en esta escuela 20 horas semanales, 10 doy clase, y las otras 10 planifico, me junto con mi compañero de trabajo, armamos un proyecto conjunto, me reúno con los padres, me capacito, hago un curso de capacitación, hago todo un conjunto de otras cosas, y estoy adentro de esa institución y conozco las problemáticas, me junto con el del gabinete, el equipo de orientación que me plantea, no sé, que tengo un alumno con determinadas dificultades, entonces que le adapte de determinada manera los contenidos porque tiene esta situación, o que me dice, mira que a fulanito, no sé, le pasó tal cosa personal, tenerlo en cuenta, que todas estas cosas las hacemos rápido, a las apuradas y en el pasillo, ¿me entendés? Te agarra el preceptor y te dice, fíjate que fulanito, no sé, se le murió el abuelo, si lo ves mal es porque le pasó eso, o el padre, se separaron los padres, fíjate que por ahí lo vas a ver medio perdido en la clase y tiene que ver con esto, entonces uno ya se prevé, se anticipa, ¿no? A estas situaciones y no lo fuerza por ahí a participar si no quiere, porque entiende que está pasando un buen momento. Si no pasara más tiempo de trabajo en una institución y estuviera más pudiendo participar de todas estas situaciones, el trabajo sería mucho más, podría atender a toda esta diversidad de situaciones, ¿no? Entonces, hay obstáculos estructurales, ¿no? en el reformular la escuela secundaria para que sea más amigable. En el mientras tanto, seguimos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Tratamos de trabajar atendiendo a la diversidad, proponiendo alternativas distintas de abordaje de los contenidos para que todos los alumnos puedan aprender, pero no tenemos que perder de vista que hay cuestiones estructurales que habría que realizar, ¿no? Y además hay otra cuestión que va a plantear Terilla hacia el final de su capítulo, del artículo, del último que le subí, que es que también a veces habría que pensar en propuestas diferentes para esos nuevos que se integran, ¿no? Ofrecerles a esos sectores sociales que no forman parte de los que históricamente accedían a la escuela secundaria, porque la escuela secundaria, la escuela en general y la escuela secundaria en particular, requiere de ciertos hábitos, de ciertas pautas culturales que muchos jóvenes no tienen. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, hijos de profesionales
que se formaron, que fueron a la universidad, que están altamente escolarizados y que están empleados y que tienen empleos formales, por lo tanto en su casa hay rutinas, hay horarios que se cumplen, hay pautas, ¿no? Y hay apoyos que se les puede dar a estos alumnos, que jóvenes que por ahí su familia no hizo la secundaria, nunca fue a la secundaria. Hogares donde a veces hay trabajo y a veces no. Entonces las rutinas están, porque la escuela requiere hábitos, puntualidad, cumplimiento de los horarios, cumplimiento de tareas, responsabilidad, ¿no? Esto de, bueno, esta fotocopia para la semana que viene, esta tarea, hay que cumplirla en tanto tiempo. Todo eso requiere muchas veces de hábitos que nosotros que estamos todos con altos niveles de escolarización nos parecen totalmente naturales, pero que hay sectores sociales para los cuales esto no forma parte de sus trayectorias habituales, ¿sí? Y que entonces es muy difícil ingresar a esa lógica, ingresar a esa forma de funcionamiento. Hay estudiantes que fracasan en la escuela no porque no entiendan matemática, porque no entienden cómo funciona la escuela, ¿me entendés? No entienden qué se espera de ellos, no terminan de entender cuál es la lógica, no terminan de entender qué es lo que hay que cumplir, porque hay muchas cosas que se dan por entendidas por todos y no todos las entendemos de la misma manera. ¿Se entiende esto? ¿A dónde voy? Entonces también en algún punto está la pregunta de si hay que plantear recorridos distintos también para distintos sectores sociales, ¿no? Ahora, siempre a la pregunta, porque nuestro sistema educativo se asienta sobre un parámetro de homogeneidad. La escuela moderna es una escuela homogénea en términos estructurales. Lo mismo para todos aprendiendo lo mismo y al mismo tiempo, en simultáneo, ¿no? O sea, el docente diciendo, bueno, hagan esta actividad, tienen 10 minutos para hacerla. Es eso. Y eso forma parte de toda la estructura curricular de la escuela, ¿no? O sea, esto que a nosotros nos resulta tan natural, hagan esta actividad, tienen 10 minutos. Tienen 10 minutos. Es todos haciendo lo mismo y al mismo tiempo. Hay cuestiones que se van modificando, pero se van modificando como sobre la marcha, ¿no? Entonces vos tenés actividades diferenciadas para un alumno integrado, actividades diferenciadas para otra actividad más para... Pero la estructura es la misma. Los alumnos empiezan, cuando son chicos no se dan cuenta del juego, qué sé yo, pero cuando los empiezan a evaluar y poner una nota numérica, empieza la comparación, ¿sí? Yo lo viví con mi hija en la primaria. Cuando empezó a haber un número en la evaluación, es como que ahí no sé, todo se transforma. ¿No? Y ahora, la semana pasada, que vino con notas, qué sé yo, me dice, sí, yo me saqué tal, y hubo solo 2 que se sacaron 10, y hubo unos que desaprobaron, y fíjense que ya en la primaria eso va pasando, ¿no? Y por más que desde el discurso les decimos que todos son distintos, y que todos aprenden de distinta manera, y que no tienen que compararse con nosotros, ese número que representa, que hay unos que son 10 y que hay otros que son 6, 7, 4 y lo que sea, o no. Y eso es poner parámetros, ¿no? Y estas escuelas se constituyen, y eso se profundiza en la secundaria, más aún, ¿no? Se profundiza más. La evaluación, la nota, ¿no? Los alumnos de repente se quejan, ¿y por qué se sacó tanto si esta nota al boletín, si yo le saqué un 10 y uno le está queriendo decir que a ese alumno le cuesta más y que le resultó más difícil y que entonces uno valora el esfuerzo que hizo y al alumno a veces eso le parece injusto, pero no porque sean malos, competitivos por naturaleza, porque la escuela les dijo que, y les enseñó que todos se miden por la misma vara, ¿no? Entonces esto forma parte de un sistema educativo que se asentó sobre una homogeneización. La homogeneización nos da una idea de democratización en el sentido de que todos acceden a lo mismo, pero como no todos son iguales,
a su vez no democratiza, porque por esto que yo les decía recién, clasifica. Están los 10, están los 4, están los desaprobados, ¿no? Entonces, no es democratizador. Ahora bien, cuando hay intentos de modificación de este esquema y de diversificación, también se generan resistencias, porque nos preguntamos en algún punto si nos pusiéramos a hacer diversificaciones, no estaríamos profundizando la fragmentación, ¿no? La pregunta también es, lo plantean los autores, si no habría que utilizar algo que se llama discriminación positiva, que es darle más a los que menos tienen. Es un dilema histórico del sistema educativo este, ¿no? Es un dilema histórico del sistema educativo. De difícil respuesta. En el sentido que no hay una respuesta que nos deje totalmente conformes, ¿no? No sé si ustedes pudieron, por ejemplo, ver el documental que yo les compartí de la Mocha Celis, de la escuela a la que van personas trans. Que no es una escuela para trans, se crea para estas personas, pero que puede ir cualquiera, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente van personas trans. Uno diría, en teoría, no tendría que haber una escuela para personas trans. Las personas trans tendrían que ir a cualquier escuela y estar sentados al lado de todos los demás. Porque en la sociedad tienen que estar en todos lados. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, estas personas necesitaban una escuela para ellos porque en las escuelas comunes eran discriminados, mirados mal, agredidos, o al menos, como mínimo, no sentían que formaban parte. Entonces, ¿debería haber una escuela trans? Y yo creo que no. Pero lo cierto es que en este momento, para esas personas, esa escuela es el mejor lugar donde pueden estar. Porque es un lugar donde se sienten contenidas, aceptadas, respetadas, y donde es conmovedor los relatos, ¿no? Donde sienten que pueden aprender, que son capaces, que no son una porquería, ¿no? Bueno, ahí está también un poco esta cuestión, ¿no? De si tiene que haber una diversificación, ¿no? También es impresionante lo de la escuela de la UNSAM, ¿no? Esta escuela que se crea universitaria, una escuela de calidad para pibes que no se hallan en otras escuelas. Bueno, hay un desafío por delante, ¿no? Porque la obligatoriedad, vuelvo a lo del principio, no es que todos los pibes estén adentro de la escuela metidos, sino que realmente vayan a una escuela donde sientan que forman parte, donde sean respetados, donde sean considerados sujetos de derecho y donde aprendan, donde puedan aprender. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado de muchas otras políticas, ¿no? Sociales, o sea, si los pibes no tienen futuro porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque no hay posibilidades para ellos, difícilmente tengan ganas de ir a la escuela, ¿no? Porque el ir a la escuela tiene que ver con mirar al futuro, ¿no? Con decir, bueno, yo voy a la escuela porque creo que el título secundario me va a dar una mejor oportunidad de conseguir un trabajo. Yo voy a la escuela porque quiero tener tal profesión, entonces estudio el secundario y después voy a estudiar tal cosa, ¿sí? Entonces, pero estoy mirando a futuro, así piense que mi trayectoria educativa termina en el secundario, o así piense en una proyección ulterior,
o por un lado pienso que me va a dar mejores oportunidades laborales, o por otro lado estoy pensando en una carrera que quiero estudiar, pero como sea, estoy pensando a futuro. Si esa posibilidad no la siento, no la veo, no forma parte de mi entorno y de mi cotidianidad, difícilmente yo pueda tener ganas de ir a la escuela, ¿no? Entonces, está esa cuestión que obviamente no depende de la escuela, depende de las políticas económicas y sociales que se implementen en un determinado momento histórico y implementa un determinado gobierno, y depende también de, de este contexto, ¿no? Pero también nosotros desde la escuela tenemos que pensar que le estamos ofreciendo a estos jóvenes para que quieran venir, ¿no? Que cuando vengan sientan que lo que les estamos enseñando es valioso y que nos interesa que aprendan y que, ¿no? Que es lo que estas experiencias de los 3 documentales que nosotros vimos se ve, ¿no? Que son escuelas en donde los convocan, les interesa lo que les pasa y les exigen y les enseñan. No son escuelas donde le dicen, bueno, vení acá adentro, no te vayas, bueno, está bien, si no estudiaste aprendes y aprobás igual. No, son escuelas donde les están enseñando, pero teniendo en cuenta sus realidades, ¿no? Bien, gente, hasta ahí llegamos. Preguntas, dudas, comentarios. Lo de discriminación positiva no veo claro, profesora. ¿Qué sería una discriminación positiva? Darle más a los que menos tienen, ¿no? Que no tengan la misma propuesta que los demás, sino que tengan